Bien, queridos hermanos, agradecemos a Dios la oportunidad de tener un nuevo encuentro con ustedes en este subprograma Profundizando en la Fe a través de Televida, el canal de la familia y demás redes sociales. Oremos esta vez con el Salmo 101. Escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. No me escondas tu rostro. En el día de la desgracia, inclina tu oído hacia mí. Cuando te invoco, escúchame enseguida. Los gentiles temerán tu nombre, los reyes del mundo tu gloria. Cuando el Señor reconstruya Sión y aparezca en su gloria y se vuelva a las súplicas de los indefensos y no desprecie sus peticiones. Quede esto escrito para la generación futura, y el pueblo que será creado alabará al Señor. Que el Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a los condenados a muerte. Meditemos también en el Evangelio tomado de Juan 8, 21, 30. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: yo me voy y me buscarán, y morirán por su pecado. Donde yo voy, no pueden venir ustedes. Y los judíos comentaban: ¿será que va a suicidarse? Por eso dice: donde yo voy no pueden venir ustedes. Y él les dijo: ustedes son de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Con razón les he dicho que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Ellos le decían: ¿quién eres tú? Jesús les contestó: lo que les estoy diciendo desde el principio. Podría decir y condenar muchas cosas en ustedes, pero el que me ha enviado es veraz, y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Y entonces dijo Jesús: cuando levanten en alto al Hijo del Hombre, sabrán que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando les exponía esto, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si no creen, morirán por su pecado. Siempre el creer en Jesús nos lleva a una conversión del corazón. No cree verdaderamente el que no abraza, el que no hace suyo el Evangelio, el que no toma conciencia de la verdad de la palabra de Dios, esa verdad que me hace libre, esa verdad que me transforma. Si no creen, morirán por sus pecados, dice el Señor. Por tanto, es fundamental la fe para la salvación. Sin fe es imposible llegar a Dios. Y por eso debemos pedir al Señor constantemente el don de la fe. Y pedir también que nos la aumente. Señor, creo, pero aumenta mi fe. Porque nuestra fe suele ser siempre pequeña, suele ser muy débil. A veces nos asalta la duda, la increencia, como a estos judíos también, la incredulidad. Es parte del camino. Y es importante reconocerlo también, porque ya el mismo hecho de reconocerlo es un elemento positivo que nos lleva a una apertura, que nos lleva a un reconocimiento y por consiguiente al perdón, Y me detengo también en la última expresión de Jesús: cuando levanten en alto al Hijo del Hombre, sabrán que yo soy. Fue necesario que Jesucristo fuera exaltado primeramente en la cruz. En la cruz,
donde nos manifestó su amor y el amor del Padre. No hay mayor amor que dar la vida por sus amigos. Jesús nos amó hasta el extremo, pasó por la vida haciendo el bien, hasta entregar la vida en la cruz, hasta el extremo. Allí en la cruz muchos creyeron, comenzando por aquel centurión, que cuando vio aquella muerte de aquel inocente dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Era hijo de Dios. La muerte de Jesucristo no fue la muerte de un hombre cualquiera, fue la muerte del Hijo de Dios. Y eso no se queda sin fruto, no se queda sin operar algo en el corazón humano. Y no solamente aquel centurión, siempre que contemplamos la pasión, la muerte del Señor, esto nos mueve a conversión, nos mueve a conversión. Hay muchísimos santos que se han, podríamos decir, que han ido encontrando su misión y se fueron convirtiéndose de muchas cosas en oración ante el crucifijo. Y recordemos a Santa Teresa de Jesús. No me vuelve mi Dios para quererte, el cielo que me tiene prometido, ni el infierno tan temido para dejar por eso de ofender. Muéveme, Señor, muéveme el verte, clavado en esa cruz y escarnecido. Muéveme tu afrenta y tu muerte. ¿Cuánto conviene entonces el meditar en la pasión del Señor? La pasión del Señor. Cuando el Hijo del Hombre sea levantado, atraeré a todos hacia mí. Meditar en el Via Crucis. El Via Crucis nos hace humildes, nos hace más sencillos, nos ayuda a dominar, a tomar conciencia de nuestro afán de suficiencia, de esa gran mentira, ese afán de suficiencia. No somos suficientes, autosuficientes nadie es. Todos necesitamos de todos y sobre todo necesitamos de Dios. Pero también el Via Crucis me da la fuerza para enfrentar las pequeñas cruces de la vida. Porque si Jesús, mi Dios y mi Señor, mi Maestro, mi Salvador, enfrentó la cruz, también Él me dará la gracia para yo llevar la mía también. Las pequeñas cruces que tenemos. Cuando el Hijo del Hombre sea levantado, atraeré a todos hacia mí. Y sabrán que no hago nada por mi cuenta, sino que todo lo que hago, lo hago porque así me lo ha comunicado mi Padre. Mi Padre. Bien, pidamos al Señor reconocerle levantado en la cruz y también exaltado en la resurrección. Pues la vida del cristiano no termina ahí, no, la cruz es simplemente el medio por el cual Dios nos manifiesta su amor incondicional y nos revela nuestra propia verdad, nuestro propio misterio y también el suyo, su misterio para nuestra salvación. Vamos a hacer una pausa y continuamos dentro de un momento. Bien, queridos hermanos, en estos últimos capítulos hemos estado viendo la Iglesia una, santa, católica y apostólica. Y en este capítulo vamos a continuar con esa nota que ya iniciamos en el capítulo anterior, la Iglesia católica. Católica. Y estábamos viendo una pregunta, ¿quiénes pertenecen a la Iglesia católica? Y decíamos que pertenecen a plenitud aquellos que han acogido la fe que profesamos en el credo, que profesamos esa fe.
que vivimos los sacramentos, que estamos unidos por los mismos vínculos de caridad, que tenemos un mismo derecho canónico, una misma estructura, que obedecemos a la jerarquía, es decir, a los obispos, a los sacerdotes, y vinculados a Roma como la cabeza, a quien Cristo puso como cabeza de su iglesia, de romano pontífice. Pero también decíamos que hay otros grados de participación, aunque no plena, que son aquellos cristianos que han recibido válidamente el bautismo y que viven también su fe, aunque no en una plenitud como lo tenemos nosotros. Y por otra parte están los llamados cristianos anónimos, es decir, aquellos que sin culpa suya no conocen el Evangelio, pero que ya de una u otra manera está en su corazón la semilla del verbo, como decían los santos padres, que viven en la justicia, viven en la caridad, de acuerdo a como su conciencia le dicta, esa conciencia que es el sagrario donde habita Dios. Y también decíamos por eso también que no por el hecho de yo pertenecer plenamente a la iglesia, es decir, tener la fe, tener los sacramentos, ya eso es como quien dice un pasaporte para la vida eterna, ¿no? Yo puedo estar ahí de cuerpo presente y mi alma en otro lugar, es decir, no vivir en la caridad, no vivir en el amor. Por eso solamente alcanzan la salvación, aunque estén dentro de la Iglesia Católica, aquellos a quienes tengamos la gracia, el don de vivir la fe, pero que esa fe actúe por la caridad. La caridad, en definitiva, es el amor lo que nos va a llevar a la santidad plena. La Iglesia se siente unida por muchas razones con todos los que se honran en el nombre de cristianos a causa del bautismo, aunque no profesan la fe en su integridad o no conserven la unidad de la comunión bajo el sucesor de Pedro. Los que creen en Cristo y han recibido ritualmente el bautismo están en una cierta comunión, aunque no perfecta, con la Iglesia Católica. Con las iglesias ortodoxas, esta comunión es tan profunda que le falta muy poco para que alcance la plenitud que haría posible una celebración común de la Eucaristía del Señor. Con la Iglesia Ortodoxa esta comunión es todavía mucho más íntima, porque lo único que nos separa es la comunión con Roma. Después tenemos la misma fe, los mismos sacramentos, ellos tienen otro derecho canónico, eso sí. También los sacerdotes en la Iglesia Ortodoxa se casan, aunque los obispos no, pero sí el sacerdote se casa. Y de hecho, pues en la iglesia primitiva, los sacerdotes se casaban. Luego fue que se vio que por muchas razones no era saludable guardar el celibato en la iglesia. Saludable primeramente porque es un signo del reino. Dice Jesús que en el reino de los cielos hombres y mujeres no se casarán, por eso las personas célibes, como lo fue Juan el Bautista, porque también desde el principio hubo célibes, Juan el Evangelista, perdón, desde el principio hubo célibes dentro de los apóstoles. Decía que es un signo del reino de Dios, pero además también da una mayor libertad para la entrega. Si el sacerdote estuviera casado, pues ya tiene ahí una limitante, porque lo primero sería su familia, lo primero sería atender con las obligaciones del hogar, de su esposa, y ya aquí hay una limitante. La vida celibataria pues da esa libertad para una mayor entrega al servicio del reino de Dios. Pero también nos ayuda a vivir la pobreza. La pobreza, si no es lo mismo una persona casada para luego ir a donde el obispo y donde la iglesia lo necesite, donde la iglesia lo mande, si está libre de vínculos
eh, ya sea familiares, de vínculos también de propiedades, se va con una mayor libertad. De hecho, nosotros, los sacerdotes, pues no tenemos nada, podríamos decir, todo pertenece a la parroquia. Si hay un vehículo, se queda ahí, la cuentecita se queda ahí, todo se queda ahí. Y vamos a la siguiente parroquia para asumir la nueva misión y aportar lo que el Señor buenamente permite aportar, gracias a nuestros dones, y aprender también de la gente, acompañando en esta sinodalidad, en esta libertad. Pero lo que decía, la Iglesia Ortodoxa guarda mucha semejanza con nosotros. Es la que más elementos comunes tiene con nosotros. Lo único es la obediencia al Papa, pues en el 1054 hubo esta separación. Prácticamente hubo todo un siglo que solamente con esta unidad, en esta unidad plena. En el 1054 fue que se dio lo que se conoció como el cisma de Occidente, y entonces vino esta separación de Roma. Y ellos pues siguen su propia estructura, pero como decía, no es una separación, es la más cercana a nosotros. Bien, la Iglesia y los no cristianos. Los que todavía no han recibido el Evangelio también están ordenados al pueblo de Dios de diversas maneras. Primeramente, la relación de la Iglesia con el pueblo judío. La Iglesia, pueblo de Dios, en la nueva alianza, al estructurar su propio misterio, al escrutar su propio misterio, descubre su vinculación con el pueblo judío, a quien Dios ha hablado primero. A diferencia de otras religiones no cristianas, la fe judía ya es una respuesta a la revelación de Dios en la alianza antigua. Pertenece al pueblo judío la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto, las promesas y los patriarcas, de todo lo cual procede Cristo según la carne, porque los dones y la vocación de Dios son irrevocables. También están ordenados a la Iglesia los no cristianos, y dentro de los no cristianos está sobre todo el pueblo judío. Es el pueblo elegido por Dios. De ellos hemos recibido a los patriarcas, hemos recibido la ley, hemos recibido a los profetas, hemos recibido al mismo Jesús. A ellos se les dio primero la revelación, aunque todavía no en plenitud. Y todavía hoy nosotros seguimos mirando la antigua alianza, porque hay un solo Dios y hay un solo proyecto de salvación en toda la historia. Entonces hay una ordenación también del pueblo judío, aún de aquellos que todavía no creen en Cristo, pero que siguen esta revelación a la Iglesia. Bien, queridos hermanos, vamos a hacer nuevamente una pausa y continuamos dentro de un momento con su programa Profundizando en la Fe. Bien, queridos hermanos, decíamos que dentro de los no cristianos, los judíos, pues son los que están más próximos a nosotros y las razones son evidentes, no hay que seguir ahondando en esta parte. También están los musulmanes, son como los segundos en la escala. De hecho, el Concilio Vaticano II pues saca un plato aparte cuando habla de la relación de la Iglesia con los no cristianos, primeramente con los judíos y luego con los musulmanes.
Y por eso dice el Catecismo en el 841, el designio de salvación comprende también a los que reconocen al Creador. Entre ellos están, ante todos, los musulmanes, que profesan tener la fe de Abraham y adoran con nosotros al Dios único y misericordioso, que juzgará a los hombres al fin del mundo. Los musulmanes también se consideran herederos de la promesa, hijos de Abraham. Es como la tradición que siguió no a Isaac, sino a Ismael. Es lo que ha habido en la tradición de la iglesia, pero todos hijos de Abraham. Pero además también por la creencia en el único Dios, en el Dios único, en el Dios misericordioso. Por otra parte está el vínculo de la iglesia con las religiones no cristianas, y en este sentido, con otros tipos de religiones no cristianas, dice el Catecismo, todos los pueblos forman una única comunidad y tienen un mismo origen, puesto que Dios hizo habitar a todo el género humano sobre la entera faz de la tierra. Tienen también un único fin último, Dios, cuya providencia, testimonio de bondad y designios de salvación se extienden a todos hasta que los elegidos se unan en la ciudad santa. Por tanto, la Iglesia reconoce en las otras religiones la búsqueda entre sombras e imágenes del Dios desconocido, pero próximo, ya que es Él quien da a todos vida, el aliento y todas las cosas, y quiere que todos los hombres se salven. Así la Iglesia aprecia todo lo bueno y verdadero que puede encontrarse en las diversas religiones, como una preparación al Evangelio y como un don de aquel que ilumina a todos los hombres para que al fin tengan la vida. Por tanto, en todas las religiones, o en todo el género humano más bien, comparten o compartimos todos el único origen que es Dios, el único fin que es Dios. Por eso la Iglesia valora en cada religión lo bueno, lo noble, lo justo, lo verdadero, y lo eleva. Cuando llega la Iglesia Católica a un pueblo que no conoce de Dios, lo primero es mirar esa semilla del verbo, esos elementos evangélicos, aunque de manera anónima, pero ya es el evangelio que está ahí y que ha brotado de una conciencia justa. Entonces eso es asumido y es elevado, y lo que hay que purificar, pues se purifica. Fue lo que hicieron aquí también los españoles cuando llegaron a América, ¿verdad? Trayendo el evangelio. Y es lo que nos manda a nosotros también a hacer como misioneros. No llegamos, bueno, en la conquista de América, debido a los tiempos, pues hubo mucha imposición y hubo mucho desastre también por parte de los conquistadores, pero ya ha llovido mucho después de eso. La Iglesia ahora habla del evangelio como una propuesta, como un asumir lo bueno, y entonces pues purificar lo que no está tan bien. Bien, queridos hermanos, nos hemos detenido en este día, en esta nota de la catolicidad. Vamos a ir haciendo entonces una síntesis, ¿verdad?, de lo que hemos visto hasta ahora. Primeramente decíamos que la Iglesia es católica porque en ella está viva, realmente presente Jesucristo, porque la Iglesia es su cuerpo místico, pero además porque ha sido enviada a todos los hombres de todos los tiempos y todas las culturas, de todas las culturas, porque Jesucristo es el misterio en el cual se esclarece el misterio humano, porque el hombre también es un misterio, porque Él es el modelo por quien han sido creadas todas las cosas, todas las cosas.
Entonces preguntábamos, ¿quiénes pertenecen a esta iglesia? En plenitud pertenecemos todos los católicos que vivimos la plenitud de la fe, del credo, la plenitud de los medios de salvación, los sacramentos, que vivimos también bajo la autoridad del obispo, que está vinculado a Roma, al Papa como cabeza, a quien el mismo Señor puso ahí, y que esta iglesia siempre ha presidido en la fe y ha tenido una relevancia entre todas las iglesias de fundación apostólica. Pero también los cristianos, los que han recibido válidamente el bautismo y comparten con nosotros también su fe, aunque no de una manera, podríamos decir, plena. Y por otra parte están los no cristianos, y dentro de los no cristianos destacan por su cercanía con nosotros, primeramente los judíos, a quien fue dada la revelación en el Antiguo Testamento, de quien hemos recibido la ley, los profetas, los patriarcas, y el mismo Jesucristo, los apóstoles, el pueblo judío. Pero por otra parte están también los musulmanes, que compartimos la fe en el único Dios, en el Dios santo y misericordioso. Y por otra parte también la fe en Abraham, la fe de Abraham, el padre en la fe, el patriarca. Y los no cristianos, otras denominaciones cristianas, pero donde hay elementos buenos, nobles, justos, que como dice el apóstol Pablo, pues estamos llamados también a abrazar y de llevarle a ese Dios que sin saberlo ya ellos, podríamos decir, de alguna manera conocen, adoran, y que todo eso no es más que una preparación a la plenitud del Evangelio, a la plenitud de la revelación que es Jesucristo. Bien, pues llegamos al final de su programa. Vamos a pedirle al Señor que bendiga a cada familia, que bendiga a cada hogar, que nos ayude a reconocer también esta hermandad. Es lo que el Papa también ha ido insistiendo en estos últimos tiempos, en ese último documento que escribió, la Fratelli Tutti, todos somos hermanos. Y nosotros como iglesia también tenemos que reconocer esta hermandad de todo el género humano, que somos hermanos, y por tanto hemos de practicar lo fundamental que es esa hermandad. De lo contrario no podrá haber paz en la tierra, no podrá haber paz, porque si yo no considero que el musulmán es mi hermano, que el judío es mi hermano, y que debemos buscar lo que nos une, no lo que nos divide, entonces no se puede construir una verdadera fraternidad sin una única paternidad, que es nuestro Padre Dios. Que les bendiga el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.